Hola, ¿cómo están? Soy Esteban Concia, Conversatorio con Paul, un nuevo episodio en esta idea de escuchar y escucharnos en torno a tips, herramientas e ideas para la comunicación política, redes sociales y tecnología. También puedes seguir nuestra página conversatorioconpaul.com.ar, también nuestro canal de Telegram como Esteban Concia, de actualización permanente, y ya casi 100 episodios de este registro constante de entender cómo va funcionando la comunicación en nuestros días. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que aparecen siempre a la hora de gestionar comunicación, sea en campañas electorales, sea en campañas más institucionales, sea en acciones generales de gobierno, tiene que ver con el vínculo con los jóvenes, ¿no? En toda charla aparece la juventud, divino tesoro, como precisamente ese tesoro al cual no se puede acceder, ¿no? Al que todos quieren hablarles, pero nadie sabe exactamente cómo, al que todos miran, pero pocas conversaciones y vínculos construyen, con lo cual siempre decimos que el que encuentra ese grupo etario y el que genera una táctica dentro de una estrategia hacia ese grupo, la verdad que gana muchísimo, no solo porque los jóvenes tienen capacidad de instalación de temas, tienen un lenguaje propio, sino porque, bueno, en términos matemáticos y estadísticas componen una gran parte de lo electoral, componen una gran parte de los ciudadanos. Además está claro que jóvenes hoy se ha extendido en su práctica, en su cultura, y me parece que si bien es muy difícil marcar rasgos generales, es decir, bueno, los jóvenes son esto, precisamente porque vivimos un hábitus social, porque vivimos un ecosistema digital muy fragmentado, muy de nicho y subnicho. Entonces es difícil que uno diga, bueno, los jóvenes de Argentina o los jóvenes de México se expresan de esta manera. Sí es cierto que hay diversas herramientas, hay diversos tips que uno puede encontrar para construir algún tipo de conversación o de diálogo, partiendo de esta idea, ¿no? Que no hay una sola definición, sino que uno tiene que, en primer lugar, buscar el nicho y buscar el subnicho, porque puede ser jóvenes, pero tiene que ser jóvenes vinculados a una variable de edad o vinculado a una variable también del lugar donde viven, de acceso a bienes y servicios, de tipo de estudio, pero también vinculado a jóvenes y gustos, ¿no? Jóvenes y habilidades, jóvenes y cultura. Es decir, al menos tiene que haber dos variables ligadas a jóvenes para encontrar el nicho exacto al que uno le está hablando. Como les decía, hay algunos parámetros esenciales que uno puede ir identificando para pensar estrategias de comunicación, y es cierto que han cambiado mucho, ¿no? Y han cambiado en las redes que usan. Han pasado a TikTok, han pasado a Snapchat, quizás a Instagram. Acá estamos hablando de los de 18, ¿no? De 18 y menos de 18. Y por eso decía quizás a Instagram, porque es cierto que también, aunque parezca mentira, se están empezando a ir de Instagram. Ya se fueron en gran parte de Facebook. Más adelante vamos a ver que no se han ido del todo, pero digo, se han ido de Facebook y se están yendo de Instagram. TikTok, Snapchat, bueno, Twitch, empiezan a ser sus lugares de conversación, sus espacios de conversación. Hay un fuerte rechazo también a la posibilidad de ser rastreado, por eso priorizan seguridad, cifrado de extremo a extremo. Hay miedo y necesidad de cubrirse del bullying online, del bullying en línea, también a los discursos de odio, a las grietas muy marcadas, y finalmente también a los anuncios. Es decir, rechazan esa cuestión invasiva de los anuncios, muy propia de esta etapa de las redes sociales. Como les decía, se han ido de Facebook, aunque es relativo porque, claro, se van constantemente de Facebook, pero Facebook contiene una base tan grande que aunque va perdiendo, continúa siendo el lugar donde más jóvenes vas a encontrar. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Es que, como siempre decimos, una cosa es la cantidad de usuarios y otra cosa es la capacidad de influir, y otra cosa es es el tiempo que le disponen a cada plataforma. Entonces, si vos tomás cantidad de usuarios, estamos hablando de Facebook, pero si tomás qué contenidos influyen, bueno,
claramente no estamos hablando de Facebook. Muy difícilmente uno encontrara contenidos virales de Facebook. Y menos que menos, muy posiblemente uno pudiera decir, los jóvenes se están referenciando con tal persona que actúa en Facebook. O tal tendencia en Facebook es la que va moldeando la conducta juvenil en tal periodo. No, eso no existe más. Es cierto también que hay un sub-30, es decir, ahí ya nos hablamos de jóvenes en un sentido más amplio, que en un 60% ya está dejando de usar esta red. Incluso fíjense en Estados Unidos, que la verdad que siempre marca alguna tendencia importante con respecto a la comunicación, o sobre todo en respecto al mundo digital. Lo que estamos viendo es que 2021 es un año bisagra, porque es por primera vez que vamos a ver que Facebook empieza a ser una minoría. La primera minoría, ¿no? O sea, pero es una minoría, no es más la mitad más uno. Es decir, que el total de uso de esta red tiene que ver más con un volumen de un 40-45%. El total de las otras redes más pequeñas le gana ya a Facebook. Esto pasa por primera vez en 2021. Otra cuestión que vamos a encontrar mucho entre los pibes es tener de 6 a 8 perfiles, es decir, muchas plataformas al mismo tiempo: YouTube, Twitch, PlayStation, TikTok, Instagram, Discord, Twitter, Spotify. Fíjense ustedes que hay una variable interesante, pero en cada una van haciendo una actividad distinta. Twitch es la del vicio, ¿no? Vicio entre comillas, videojuegos, transmisión en vivo, experiencias de vida, de todo, ¿no? Tutoriales, pero es el lugar más donde se genera más fuerte las comunidades. ¿Por qué? Porque bueno, la transmisión es en vivo, porque además el que transmite difícilmente da un discurso o tiene una oratoria de arriba hacia abajo, sino que en general va construyendo su vivo en virtud de un juego que comparte en la pantalla o en virtud de los comentarios. Ahí los comentarios ocupan un lugar muy fuerte, por eso decimos que ahí hay mucha interacción y de construcción de una comunidad, y el que va creciendo en esa comunidad como referente en realidad es porque tiene muchos comentarios o porque tiene mucha gente que participa. Por supuesto que Instagram sigue funcionando como un hecho social, ¿no? Instagram es el hecho social de los jóvenes, dónde elegir dónde salir a pasar un momento en un espacio público, en un centro comercial, mucho de historias, muchísimo historias, no tanto de Reels, que aunque Instagram los trata de fomentar, me parece que ese formato que hoy es el que Instagram más premia, o es el que dentro de la plataforma más quiere difundir, dentro de los pibes todavía no funciona, o funciona como formato para TikTok, pero no dentro de Instagram, y ahí lo que funciona mucho las historias. De hecho, cantidad de jóvenes que no tienen nada en el muro, no se estila eso, no tienen nada en el campo de publicaciones, y sí tienen mucho contenido en las historias. También, por supuesto, para informarse, es decir, es lo social en Instagram, pero si van a buscar un lugar de información, Instagram en relación a ver algún político o un municipio también lo utilizan bastante. YouTube para repeticiones deportivas, para ver alguna serie o algún tutorial. TikTok, por supuesto que TikTok es el espacio más creativo, más libre. Fíjese que si en Instagram había toda una cuestión muy marcada de cómo debes vestirte, cómo debes, es decir, como cierto mandato visual, digamos. En TikTok es todo lo contrario, ¿no? Plataforma totalmente libre, donde la diferencia garpa, donde ser diferente está bien visto y es como un valor. No hay estatus ni modelos en TikTok, hay mucha variedad. Ahora, ¿qué es lo que vamos para ir buscando conclusiones, digamos? Bueno, en principio esto, ¿no? Muchas redes al mismo tiempo, con lo cual uno tendría que diseñar estrategias en cada uno de esos lugares, y diseñar estrategias en cada uno de esos lugares significa respetar el lenguaje que hay en cada uno de ellos, la estética, la narrativa, y no ir a decir, bueno, yo estoy acá, entonces me conecto con jóvenes. No, ver qué están discutiendo, y sobre eso que están discutiendo, o ver quiénes son los que marcan cierta tendencia, e ir a dialogar con ellos. Eso es una cuestión fundamental de construir una buena comunicación, de construir una comunidad, es decir, ver lo que está hablando el lugar y tratar de ser parte de eso, pero no ir a dar un discurso e irse. Me parece que es una práctica que en general no funciona, no solo que no funciona, sino que genera cierto rechazo.
cuando hablaba de estas nuevas tipos de esta nueva etapa 2 de redes o estas nuevas redes, también digo, estamos hablando de pibes que ya no miran televisión, que no conocen referentes del espectáculo, por ejemplo, que quizás no conocen un periodista de mucha trayectoria en la televisión, donde la verdad no tiene que ver con lo que sale en el diario, en la televisión, ni siquiera, es decir, hay como cierta crítica a la autoridad más formal, y pareciera ser que en parte se construyen verdades de acuerdo a lo que aparece en sus referentes en YouTube o en TikTok o en Twitch. Digo, ahí hay un mercado de la verdad, o sea, no hay ya tanta referencia a la institución y a la autoridad tradicional, sino hay una cuestión muy fuerte de las personas que uno puede decir que son como referentes, que van influyendo en sus conductas. De hecho, en la generación Z, uno podría identificarlos hoy como chicos de 16 a 23, 24 años, la influencia de dicho dos veces, ¿no? La influencia de la persona que influye en su red social es tanto como la influencia de la marca. Es decir, años y años y décadas de marcas instalándose, sin embargo hoy una persona fuerte en red social tiene tanto criterio de verdad como tiene una marca. Fíjense ustedes entonces la importancia de contar con personas que sean influyentes en tanto corrientes de opinión sobre lo que piensan los jóvenes o sobre los comportamientos que tienen. Y a medida que generacionalmente avanza el número de edad, en edades más avanzadas, las marcas suben y la capacidad de determinación, de influir de esos actores claves baja notablemente. Es decir, en definitiva también la comunicación es un activo etario, ¿no? Digo, hay que ver bien las edades, porque además también hay una ruptura entre lo que se llama generación Z y la nueva generación, que es generación alfa o generación táctil, que ya son menores de 15 o de 14, donde ese proceso que estamos describiendo se profundiza aún más. ¿Por qué? Porque es muy probable que la generación Z, que hoy tiene entre 16 y 24 años, que ya está votando, haya tenido, sobre todo por la edad de los padres, también haya tenido alguna experiencia más de tipo analógico o más híbrida. La generación táctil o la generación alfa directamente considera como parte de su cuerpo la tecnología, es decir, no la problematiza ni se pregunta por ella, sino que la usa como alguna cuestión cotidiana, terriblemente natural, como parte de su existencia. Con esto no quiero decir que le dé una importancia trascendente, sino que la ha naturalizado totalmente y solo conoce ese lenguaje. Esa es la generación que viene. A mí me parece que marcar entonces algunas referencias y posibilidades de diálogo tiene que ver con encontrar qué tips y qué relato aparece en cada una de estas redes sociales y ver cómo, como habíamos mencionado antes, cómo nos vinculamos con esas temáticas que están y esa forma de diálogo que está funcionando ahí. También importante tratar de tender a generar redes con personas que sean actores clave en cada una de ellas. Muchas veces es difícil que se vinculen con la política o con la comunicación política, pero bueno, esa también es un desafío importante de una estrategia de comunicación que funcione con los jóvenes, crear redes con esas personas, con esos actores claves, a la vez que, como decía, crear contenidos específicos para cada red. Me parece que son 2 o 3 cuestiones que para arrancar tienen que estar. Para arrancar tienen que ser claves posibles para definir una estrategia. Pero es un tema que vamos a seguir tocando durante el año y en estos episodios. Gracias por escucharnos hasta acá. Soy Esteban Concia, Conversatorio con Paul.